Fíjese que allá en Chile también se da algo bien similar con relación a estas fiestas y los hermanos salen, hacen sus asados, sus carnitas, unos se van a la playa, otros se van a juntar con sus parientes y me estaban explicando más o menos acá que se da esa dinámica. Así que viéndolo usted aquí en la casa del Señor, yo le felicito, porque una palabra de parte del Señor también va a estar para usted. Amén. ¿Usted lo cree en el Señor? Yo sí lo creo. Si no lo cree, yo me lo llevo para mi país y ya no hay problema, no hay rollo. Amén. Yo quisiera que tenga los saludos. Bueno, ya está escuchando a mi esposa. Vamos a estar con ustedes el fin de semana. Hemos sido también privilegiados con este honor de poder edificar al cuerpo de Cristo, poder conocerles. A ustedes también es un privilegio para nosotros conocer a nuestros hermanos, abrazarles. Hoy día almorzamos con algunos. Gracias por esa linda atención, de verdad, muy rica la comida, el almuerzo muy rico. ¿Cómo le llamaron? No, era chimichurri, era como una salsa, como chirmol que hicieron, bien rico, así que les felicito por esa comidita que también se dieron. Bueno, no estamos acá para hablar de comidas, sino de la comida de la palabra del Señor. Yo sé que usted ha venido a recibir una palabra de parte del Señor y yo quisiera, ¿verdad?, aprovechar el tiempo para poder trabajar en esa línea. Oremos al Señor. Pastor, no sé cuánto tengo tiempo para poder no pasarme. Yo me paso ahí en mi casa, pero no sé, hasta las 11 de la noche, eso usted, Dios mío. No me tiente. No sabe lo que está diciendo. Bien. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de ti dándote las gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad de poder estar en tu presencia, Señor. Oramos, Señor, atrayendo, Señor, a este tiempo, a este ambiente, Señor, un ambiente de presencia, un ambiente de palabra, un ambiente de enfoque, de concentración. Te damos gracias porque tú estás con nosotros, Señor, y porque tú estás en medio de tu pueblo, Señor. Aquí tú estás con nosotros y te damos gracias por este lindo privilegio. Alinea nuestros pensamientos, llévate toda distracción para poder estar enfocados en este tiempo. Lo rogamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dígale que está al lado suyo, no me interrumpas, no te quiero oír. Fíjese que eso es un pensamiento muy interesante porque a veces algunos hermanos en el momento de la predicación le baja como un síntoma de conversación. Es un parámetro bien común. Y fíjese que también lo que sucede es que se ponen también espirituales y bíblicos en ese momento. ¿Por qué dice usted, le digo esto? Porque no lee la palabra del Señor algunos nunca. Pero en el templo, cuando ven un versículo, como que le baja la lectura de leer todo el capítulo anterior, el del medio, el que sigue, y no prestan atención a lo que el predicador está hablando, el pastor. Entonces, tomen los apuntes y luego ahí usted en su casita se da la gran lectura para que así también vaya recibiendo lo que estamos conversando. Estamos, ¿verdad?, participando de este tiempo, un nuevo aniversario. Es una nueva también etapa, es un ciclo espiritual que se cumple cuando uno cumple años, hermanos. Está cumpliendo etapas. Yo no sé si a usted le gustan los cumpleaños, algunas personas son esquivas. A mí me gustan los cumpleaños. ¿Para qué le digo una cosa que sí, que no? ¿Le gustan los regalos? A mí me gustan los regalos. Ahí tengo el Rey David que me mandaste tú, Eddie. Lo tengo en la vitrina. A uno le gustan los regalos, uno es, ¿verdad?, se siente amado cuando le da un presente, un detalle, y es importante porque también habla del pensamiento que está en otra persona acerca de uno. Y fíjese que en el pensamiento de Dios estaba usted y estaba yo, por eso nos regaló a su Hijo, ¿verdad? Porque en ese pensamiento Él dijo que nos dio a su Hijo amado como un regalo. De tal manera Dios amó que nos regaló, nos dio a su Hijo. Entonces, ahí nosotros visualizamos, ¿verdad?, que cuando viene una etapa, se abre un nuevo tiempo. Con un nacimiento se marca un tiempo. Y cuando hay una manifestación de un nacimiento en una casa espiritual, como ocurrió, por ejemplo, en Belén, cuando nació Jesús, los ángeles proclamaron buenas nuevas a los hombres. Fíjese qué interesante.
Eso habla acerca de los nacimientos en la casa del pan. Aquellos, ¿verdad?, etapas, aquellos nacimientos, aquellos ciclos que se cumplen. Cuando nosotros estamos parados ante una etapa como la que estamos viviendo como congregación, debemos, ¿verdad?, entender que Dios nos quiere llevar a un nuevo tiempo. Cada ciclo es un nuevo tiempo y nosotros lo hemos entendido desde el marco, ¿verdad?, anual. Cuando nos enfrentamos a una proclama profética, entendemos que la dimensión de tiempo va avanzando, que los ciclos proféticos no se cierran, pero que al abrazar una nueva declaración entramos a un nuevo tiempo. Diga conmigo, un nuevo tiempo. Y los nuevos tiempos se viven en la medida que uno quiera participar en ellos. Sí, eso es lo tremendo. A mí me pueden decir es que este es el año del retorno, me pueden decir que este es el año de la abundancia, de la misericordia, del reinicio, etcétera. Me pueden decir que es un año X. Pero si yo no decido participar de su nuevo tiempo, entonces solamente fue una declaración que yo no aproveché, que yo no le saqué provecho, que yo no le saqué, ¿verdad?, lustre. Se me pasó delante de mis ojos una palabra de parte del Señor. Entonces, uno de los principios bien lindos es que uno tiene que ir a la Escritura y abrir el rollo y encontrar en la parte del rollo aquello que nos habla a nosotros. Ese debe ser un ejercicio del cuerpo. Fíjese que en Lucas capítulo 4 Jesús se acercó en la sinagoga, abrió el rollo, leyó Isaías 61, pero me parece interesante cómo lo dice la Escritura. Encontró en el rollo la parte que hablaba acerca de él. Dice que lo leyó y dijo: esta Escritura se ha cumplido delante de vosotros hoy. Cerró el rollo, se sentó. Eso me habla a mí de discipulado. Volvió a tomar su silla. Si usted se fija, el hombre que fue liberado, dice la Biblia que estaba en su juicio cabal, vestido, sentado. Volvió a recuperar su discipulado. Elí se le rompió la silla, se desnucó, perdió su discipulado. Tener silla es tener la oportunidad para poder aprender. Jesús como cuerpo nos enseñó este principio. Abrió la Escritura para encontrar una porción que hablara acerca de él. Y luego se volvió a sentar. Entonces, ¿qué es lo que veo esto? Primero, que todos tenemos la necesidad de aprender. Lo segundo es que no hay que ir a la Escritura primariamente a buscar algo para otros, sino encontrar en la Escritura algo que hable hacia nosotros. Voy a ir a la Escritura para encontrar algo que hable acerca de mí, que hable algo acerca de mi vida, que hable algo acerca de mi conducta, que hable algo acerca que yo necesite para poder mejorar, para poder ajustar, para poder andar. Entonces, un nuevo tiempo. Yo quiero que usted lo tenga presente. Diga conmigo: Dios quiere un nuevo tiempo para mí. No, pero así no, pues, hermano, dígalo así como se almorzó. Dios quiere un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo para mí. Amén. Entonces, es importante entender, hermanos amados, que como Dios quiere marcar nuevos tiempos, uno de los aspectos que nosotros debemos comprender es que para poder marcar nuevos tiempos tiene que haber ajustes en nuestra vida. Entonces pensaba que uno de los problemas más grandes para poder participar de un nuevo tiempo, para poder participar de una nueva etapa, para poder participar de un nuevo ciclo, es nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad. La mentalidad, hermanos amados, puede ser un gran impedimento, pastor, amado, pueblo del Señor, para poder participar de aquello que Dios tiene para nosotros, el cambio de mentalidad. Ponga atención a lo que le voy a decir. Dios invirtió mucho tiempo en cambiar la mentalidad de un pueblo esclavo. Pues la Escritura dice que hay algunas cosas por las cuales tiembla la tierra. Dice la Biblia que una de las cosas por las cuales tiembla la tierra, escribió Salomón, es cuando el esclavo se hace soberano. Cuando el esclavo se hace rey, la tierra tiembla. ¿Pero por qué? Porque no tiene las competencias. Porque si usted pone, hermanos amados, por ejemplo, un payaso, usted ha ido al circo. ¿Sabe lo que es un circo? ¿Sí? Usted pone un payaso en un palacio, el payaso no va a cambiar, sino que va a hacer del palacio un circo. ¿Me doy a entender con lo que le estoy diciendo? Ahora grafíquelo en esta manera. Cuando el Señor saca un pueblo que estuvo por 430 años esclavos, su mentalidad era una mentalidad de esclavo. Su mentalidad era una mentalidad de escasez, era una mentalidad de restricción, era una mentalidad de imposibilidad,
Era una mentalidad de yo no puedo. Era una mentalidad de esto no es para mí, esto no es para mi casa, esto es para otros. Esto es para el egipcio, esto es para otras personas, pero para mí no. Mi realidad es que todos pueden, yo no. Una mentalidad esclava. Entonces viene el Señor y se da cuenta que el problema de la mentalidad está también en lo que uno consume. Entonces lo saca al desierto y lo primero que empieza a hacer Dios es llevarlo por un proceso de cambio de dieta donde empieza a cambiarle el alimento. Y fíjese lo que es la mentalidad. Ellos estando en el desierto, en una condición, hermanos, se experimentó una liberación. Una liberación. Y fíjese lo que es impresionante. Que le decía a los hermanos esto para que lo pongan en atención. Una vez le dicen, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. Una vez. Luego le dicen 7 veces direccionadas y 2 veces inferidas. Podemos encontrar en la escritura, deja ir a mi pueblo para que me sirva. O sea que el anhelo de Dios es tener un pueblo que cambie una mentalidad de esclavitud, porque cuando el servidor no cambia su mentalidad de esclavitud y está sirviendo, el servicio le es una carga. ¿Por qué? Porque tiene una mentalidad de esclavo. Entonces lo toma como una obligación cansadora, no lo toma como un privilegio eterno. Es un problema de mentalidad, de mentalidad. Entonces viene el Señor y empieza a cambiar la dieta, pero ellos estando, o se operó una liberación, van en el desierto a una condición de libre y ellos empiezan a echar de menos, ¿qué cosa? La comida. Ponga atención, cuando empiezan a hacer memoria, no echan de menos ni la cama, no echan de menos, hermanos amados, las calles, no echan de menos las historias que pudieron haber tenido ahí, echan de menos la comida. Extraña, dice, ¿cómo quisiéramos comer los melones, los puerros, las cebollas? Yo no sé si usted echaría de menos las cebollas. Usted dice, uy, pasa por un mercado, por una feria, ¿cómo me gustaría morder esa cebolla? No sé, quizás sí, siempre encontramos gente extraña, ¿verdad? Pero, ¿cómo le dirán ustedes? Random. Entonces, siempre encontramos gente extraña, ¿verdad? Que dice, oh, yo me deleito con una cebolla. Es raro, un puerro, soñando con puerros, con cebollas, con melones, si me equivoco, soñando con esas cosas. Hermanos amados, fíjese que también en algún momento pensaron, es mejor un sepulcro en Egipto, recordando los sepulcros, hermano. Y fíjese que cuando la Escritura a nosotros nos habla de sepulcros, nos habla de recuerdos. Los sepulcros nos hablan de las memorias. Uno de los lugares más ricos que pueden existir también naturalmente sobre la tierra, en esta alegoría que le quiero comentar, es un cementerio. Porque ahí están todos los sueños que no se materializaron, están todos los proyectos que no se levantaron, están todas las familias que no se construyeron, están todos los matrimonios que no progresaron, están todos los profesionales que nunca estudiaron, están todos los ministros que nunca quisieron obedecer un llamado. Ese es un lugar de riqueza, es un lugar de memoria. Usted cuando pasa arriba de un sepulcro, usted se da cuenta que hay una plaquita que es un epitafio, que dice, aquí yace. ¿Quién fue un padre ejemplar? ¿Quién fue una persona X? ¿Quién fue? Es un recordatorio, es un memorial. ¿Qué me decís? Muchas gracias, varón. Dios te bendiga mucho. ¿Y le puso endulzante? Sí. ¿O le puso miel? ¿Y lo preparaste tú? Ah, tu hermana. ¿Tu hermana sanguínea o tu hermana espiritual? ¿Y qué me decís con este tremendo tazón? Voy a tomar un sol, me va a tapar toda la cara. Está bien, no está para murmuradores, está bien. El que está para murmuradores es el que le quema la lengua. Si usted lo... Gracias, hermano, Dios te bendiga. Has pasado la prueba del té. Has pasado la prueba del té. Ok, entonces, ¿en qué estaba yo antes que el hermano servidor me interrumpiera tan bruscamente? Ah, quería saber si me había puesto atención. Sí, aquí yace los recuerdos, las memorias. ¿Dónde habitaba el que estaba encadenado? ¿Dónde habitaba aquel que estaba endemoniado? ¿Dónde habitaba aquel que no tenía esperanza? ¿Dónde habitaba? En los sepulcros. Entonces, la mentalidad es una cárcel. Si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, no vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Entonces, cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, Dios espera que la palabra vaya modificando nuestra forma de pensar,
que vaya modificando nuestra forma de analizar el camino. Ese versículo que usted está leyendo, por favor, léalo conmigo. Usted se da cuenta, dice, Dios habla. Hoy en la versión que estamos acá ocupando, dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, ¿qué dice? Cambien su manera de pensar. ¿Para qué? Para que cambie su manera de vivir. Y cambiando su manera de pensar, va a cambiar la manera de vivir. Y cambiando la manera de vivir, dice la Biblia, conocerán la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, grato, perfecto. Pero ¿cómo así, pastor? Entonces, si yo puedo ver aquí en este párrafo bíblico que hay personas que no llegan a conocer a Dios porque no cambian su vida. Y hay personas que no logran conocer a Dios porque no han cambiado su vida, porque no han cambiado su forma de pensar. Si tú tomas, por ejemplo, un servicio en la semana como un pasatiempo, no va a cambiar tu manera de vivir. Por ende, no cambiará la forma en que estás viendo a Dios porque no le vas a conocer. Entonces, un punto importante para conocer la voluntad de Dios, la buena, agradable y perfecta, es cambiar nuestra vida. Mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque nosotros tienes que conocer a Dios para que cambie tu vida. ¿No le decimos así a la gente? Tienes que conocer a Dios para que cambie tu vida. Pero conocer a Dios, hermanos amados, es tener una vida de relación y de intimidad con Él. Usted no va a conocer a Dios por una declaración de fe en un momento, sino que conocer a Dios es un proceso prolongado que implica voluntad, determinación, mentalidad, un enfoque de poder querer caminar juntos. Por ejemplo, yo no conozco ahora de la misma manera a mi esposa que cuando nosotros nos conocimos. Cuando nosotros nos conocimos, yo la conocí de una manera. Pero ahora que han pasado los años y hemos formado una linda familia, me ha bendecido con hijas hermosas, hemos formado un camino juntos, yo puedo decir, la conozco de otra manera. Entonces, conocer no es un acto impulsivo de un momento, sino que es un trabajo continuo. Y para poder llegar a conocer esa voluntad, necesitamos cambiar nuestra mentalidad. ¿Y cómo se ve que alguien cambió la mentalidad? ¿Cómo puede usted cotejar entonces, de acuerdo a lo que leímos, si alguien cambió la mentalidad? A ver si me va siguiendo la idea. ¿Cómo podemos entonces decir, esta persona realmente está conociendo a Dios? ¿Cómo podría decir usted que está conociendo a su hermana a Dios? Ah, participe o todavía tiene la comida aquí, el barbecue del almuerzo todavía. ¿Por qué? ¿Por qué? Dígalo ahí. ¿Cuál es su nombre? Diego, diga, ¿por qué cómo puede saber usted que su hermana está conociendo a Dios? Se lo acabo de explicar. Ah, muy bien, usted está poniendo atención. Menos mal que salió aprobado, hermano. Menos mal que salió aprobado. Entonces, ¿cómo podemos decir que alguien está conociendo a Dios? Es porque empezamos a ver cambios en su vida. Por consiguiente, si alguien muestra cambios en su vida, entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos entender que está pasando en esa persona? ¿Ah? No, pero vamos aquí, atrás. Ah, ¿quién dijo eso? Muy bien. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuánto? Itzel. Carita feliz para Itzel, pastor. Póngale atención. Muy bien, hermanita. Cuando nosotros vemos que alguien, ¿cómo podemos cotejar que alguien está conociendo a Dios verdaderamente en su conducta? Y cuando hay alguien que empieza a cambiar su conducta, su forma de vivir, es porque está cambiando su forma de pensar. Entonces, por eso es que el llamado del apóstol Pablo, a través de las Escrituras, es que tú renueves tu manera de pensar. Diga conmigo, renovar la manera de pensar es un ejercicio personal. Aquí en ninguna parte usted ve que Dios le cambie la forma de pensar. ¿Usted ve aquí que Dios la cambia? La exhortación es que tú y yo renovemos.
¿Qué renovar? Reemplazar, cambiar, ajustar nosotros. Entonces cuando le dice, Señor, cambia mis pensamientos, Dios te dice, pero te los quiero cambiar hace rato. Y te los quiero cambiar hace rato, por eso te dejé mi palabra. Y te dejo mi palabra para que tú la tomes y comiences a reemplazar la forma en la que tú estás pensando. Ahora, si usted empieza a ver este punto, ¿cómo nosotros podemos acceder a un nuevo tiempo en nuestra vida si no cambiamos nuestra manera de pensar? Es difícil. Usted tiene una circunstancia, hermanos amados, en su vida. Siempre doy este ejemplo. Como usted no me ha oído recurrentemente, se lo puedo decir, aunque a mis ovejas también se lo repito, y me están obligados a escucharme porque soy su pastor. O sea, así está a la vuelta, y le digo, usted me va a escuchar hasta que yo sea viejito. Si el Señor demora, me va a envejecer, y que más que le repita la misma historia, y usted va a tener que oírme. Así es la vuelta. Le decía yo que cuando era un más jovencito, una vez había un jovencito que le dieron la oportunidad de poder estudiar una carrera universitaria. Entonces le ofrecieron pagarle todo su estudio académico. ¿Quién quisiera ese regalo, hermano? Yo hubiese querido que me hubiesen pagado toda la carrera. Yo feliz estudio, hermano. No, yo tengo que trabajar y estudiar. O sea, estudiar y tenía que trabajar para pagarme mis estudios. ¿Ok? Entonces, pero a él le regalaron toda la carrera. Bueno, el tema es que nosotros lo miramos y le decíamos, oye, qué bendición la que te cayó, qué bueno, aprovechala y tú en estudio y todo. Y de repente lo veíamos que iba a estudiar, de repente llegaba a la iglesia de los estudios, otra vez se venía acá, todo el asunto, y de repente lo veíamos muy seguido en nuestras actividades, cosa que era horario que él tenía también que estar estudiando. Y no lo veíamos que fuera. Entonces un día yo le pregunté, oye, ¿no deberías tú estar estudiando ahora? No, me dejé de estudiar. ¿Por qué dejaste de estudiar? No, porque lo mío no es el estudio, a mí no me da la cabeza. ¿Pero cómo no te va a dar la cabeza? Si la Biblia dice que de Dios proviene el conocimiento, proviene la inteligencia, proviene la sabiduría, que toda buena dádiva proviene de parte de Dios. ¿Cómo Dios, mira, si Dios te dio esa oportunidad, le tocó el corazón a hambre y te bendijo, es porque Él tiene fe en que tú, tienes la convicción en que tú, tienes la expectativa en que tú, si tienes, Él sabe que tú tienes el potencial para poder salir adelante. Así que, ¿cuál es el rollo? No dijo eso, no le dio la cabeza. Bueno, quedamos con eso. Pasa el tiempo. Y un día estábamos tomando 11. Le llamamos nosotros a una refacción que le llamamos a usted, un tecito con un panito que le llaman ustedes ahí, compartiendo en la casa de él. Estábamos con su papá, con su mamá, con sus hermanos. Y el papá de él trabajaba, ¿verdad?, en un oficio X. Y de repente estaba esto, hablando, todo diciendo, por ejemplo, dijo, yo admiro a aquellas personas que pudieron desarrollarse la vida en otras capacidades. Yo nunca pude, a mí no me daba la cabeza. Y ahí agarré inmediatamente que el problema de la mentalidad del hijo era el problema de la mentalidad del padre. Que conforme a veces piensan los padres, terminan pensando los hijos. Entonces es un problema aún también de carácter generacional. Entonces Dios quiere en esta etapa, iglesia Maranata, congregación del Señor, que entiendas y asimiles que Dios quiere también un nuevo tiempo para ti, pero que tú eres responsable si vas a participar de Él o no vas a participar de Él. Todo tiempo espiritual implica una participación. Para poder entonces avanzar, hay que cambiar la forma de pensar. Dios tuvo un problema grande con un pueblo que estaba en la esclavitud. Un pueblo que estaba constantemente en la esclavitud y lo llevó por el desierto. Imagínese usted lo que eran personas que vivían, hermanos amados, sin ordenamiento. Fue tan grave el punto que el Señor tuvo que empezar a normar en el proceso jurídico, en el proceso legal. Dicen que la infracción da ocasión a la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay vacíos legales que no están normados por la ley, generalmente los que son parte, ¿verdad?, del tema de la legalidad, se dan cuenta cuando hay algo que se empieza a repetir de manera continua o se empieza a hacer un daño de forma continua
o se empieza a ocupar algún método para poder robar o dañar o hacer algo de forma continua, una infracción de carácter continua, entonces dicen, esto hay que normarlo. Entonces la infracción da ocasión a la ley. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios le comenzó a dar leyes a su pueblo. ¿Por qué le comenzó a dar leyes a su pueblo? Porque el pueblo empezó a cometer muchas infracciones. Entonces, miren las infracciones que el Señor empezó a normar. Miren qué tremendo esto, porque estaba hablando de un pueblo de Dios. Pero le decía, no te unas a tu hermana, no te unas a tu madre, no te unirás a tu padre, no veas la desnudez de tu padre, ni de tu madre, ni de tu hermana, no hagas esto, no te ayuntes con animales, no siembres tu campo con 2 casas de semilla, no practiques la idolatría, no haya agorero, no haya brujo, no haya mentalista, no haya entre vosotros quien convoque muertos. ¿De dónde sacaron todo eso? ¿De dónde lo traían? De Egipto. Habían sacado las raíces, hermanos amados, que habían estado en sus ancestros. Estaban presentes. Ezequiel capítulo 16 habla acerca, hermano, del origen. Hermano, entonces dice, tu padre, tu linaje de tierra de Canaán, tu padre amorreo, tu madre etea. Esos son tus orígenes, esos son tus raíces. Entonces nosotros tenemos que, para poder empezar a ver nuestro cambio de mentalidad, tenemos que empezar a diagnosticarnos. ¿Y cómo nos vamos a diagnosticar? Comenzar a hacer un zoom a nuestra vida. De cómo hacemos las cosas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué usted hace lo que hace? ¿Por qué de repente ante alguna situación X usted contesta mal? ¿Por qué? ¿Por qué ante alguna situación de frustración llega y le pega al perro y el perro no le hizo nada? Salta lejos el perro, una patada, ¡pum! Y el perro todo el día esperándole, le mueve la cola y usted mal día y ¡pah! Con el perro para allá. O el gato y le pega, ¡pum! El gato volador y salió el gato, ¡ah! Salió volando el gato, hermano, y el gato no tenía ni culpa. Le pega a la puerta, contesta mal, se ofusca, va conduciendo y se enoja con el otro que va conduciendo. ¿Por qué? Porque tuvo un mal día. Pero el tema es que la Escritura dice que todos nosotros vamos a tener un día malo. El Señor no nos libra del día malo. El Señor nos enseña cómo prepararnos para ese día. El Señor no te libra del fuego. El Señor promete que te va a sacar sin que te quemes. Es un tema de mentalidad. ¿Cuánta gente le dice al Señor que le quite cosas cuando Dios te está enseñando el cómo pasarlas, no cómo evadirlas? Tenemos un montón de gente que busca cómo evadir cosas. Y uno de los problemas es que la congregación está anclada a promesas, no a procesos. Entonces la congregación se enamora de las promesas, pero no aprende que toda promesa conlleva un proceso. Y Dios es un Dios de procesos. Para poder participar entonces de aquello, necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Cambiar la mentalidad es cambiar nuestra manera de pensar. Cambiar nuestra manera de pensar va a cambiar nuestra manera de vivir. Y esto es muy importante entenderlo, hermanos amados, porque si no lo entendemos, nos va a costar mucho. Mire este versículo que lo pongo acá para que podamos sacar alguna espiguita de ahí. ¿Qué dice ahí? La versión del oso. ¿Lo están leyendo? Por favor, léalo conmigo. ¿Qué dice? Yo conozco que todo lo puedes y que no hay, ¿qué cosa? Que no hay ¿qué? Pensamiento que se esconda ¿de quién? De ti. O sea que realmente Dios conoce todos los pensamientos. Pero quiero por favor que haga este ejercicio espiritual y entienda que lo estoy haciendo para que su alma lo escuche. Porque el alma se codifica con lo que tú hablas. Por eso que David dijo, hablándole a su alma, alma mía, no te olvides. El alma olvida. Alma mía, recuerda. Alma mía, bendice. Alma mía, honra. Le hablaba al alma para codificar su alma. Entonces codifica tu alma con algo que a veces se te olvida. Yo conozco que todo lo puedes. Ahora vuelva a decir conmigo. Yo conozco que todo lo puedes. Ahora repita esto conmigo. Todo lo puedes. Diga conmigo, todo lo puedes. Ahora dígalo con fe. Todo lo puedes. Que eso lo oiga tu alma. Que eso lo oiga tu alma.
Dios tiene algo preparado, majestuoso para tu vida. Si tú eres capaz de creer que las nubes se van a abrir y que el mismo del Señor descenderá del cielo y las nubes se abrirán y tú te encontrarás con Él en las nubes y tendrás una reunión con Él y pasarás con Él la eternidad. Si tú crees en el arrebatamiento, que es algo extraordinario, ¿cómo no vas a creer que Dios no te puede ayudar en tu día a día? ¿Cómo no vas a creer que Dios no te puede ayudar con tus hijos? ¿Cómo no vas a creer que Dios no te puede ayudar en tu trabajo? ¿Cómo no vas a creer que Dios te puede ayudar en tus estudios? Hay gente que le es fácil creer en cosas que aún no ha visto. Porque las cosas que todavía tú no has visto no te confrontan. Pero cuando hay cosas que tú sí has visto y te confrontan, es fácil decir, yo creo en algo que a lo mejor no he visto y que digo, de aquí a 30, de aquí a 10, de aquí a 5, de aquí a 15, yo puedo decir, yo creo, amén. Pero cuando estás frente al mar y te dicen, lánzate, eso te confronta, hermano. Cuando te muestran una cantidad de gente, una multitud hambrienta y te dicen, dale de comer, eso te confronta. Cuando te encuentras frente a un profeta que te dice, hazme una tortilla, pero dámela a mí primero y tú sabes que no hay más comida. Eso te confronta. Pero cuando tú cantas más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, tú dices, amén. Porque no implica confrontación en el presente. Entonces nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, yo conozco que tú todo lo puedes. Pero recuerde, para llegar a conocer que Él todo lo puede, tienes que empezar a cambiar tu vida. Y para poder cambiar tu vida, tienes que empezar a cambiar tus pensamientos. Para lograr entonces ser afectado por los pensamientos de Dios. Porque recuerda, los pensamientos de Dios son más altos que tus pensamientos. Y los caminos de Dios son más altos que tus caminos. Y cuando usted se enfrenta a una palabra que le va a desafiar, usted tiene que decir, Señor, entonces, ¿qué hago? Tengo que tomar acciones. Tengo que tomar acciones. Ustedes están frente a un aniversario que marca un tiempo y que marca un nuevo tiempo. Están entrando a un tiempo de Dios, están entrando a su tiempo, hermanos amados, 12. ¿O no? ¿Cuántos años cumplieron? 11. ¿A qué tiempo van a entrar? Al 12. Están entrando a su tiempo 12. Están entrando a su tiempo de gobierno. Están entrando a su tiempo de fructificación. Están entrando a su tiempo de crecimiento. Recuerde esto. Recuerde que una mujer sufrió por 12 años una incapacidad para dar fruto. No podía dar fruto, hermanos amados. Usted sabe lo que era para una judía, para alguien que era un pueblo donde la ley decía, no habrá estéril en medio de tu pueblo, no habrá hombre que no tenga la capacidad de poder sembrar. En medio de este pueblo no habrá estéril, no habrá escasez. Y alguien que pasaba escasez y alguien que era estéril, es prácticamente una maldición. A esa mujer se le consideraba una inmunda. O sea, tenía que estar aparte del pueblo. Imagínense esa mujer que estaba con esa carga emocional, con una carga mental, una carga, hermanos amados, mental fuerte. Pero ponga atención a esto. Diga conmigo algo que no sale en el escrito, pero quiero que usted lo piense. ¿Qué es lo que tenía esa mujer que muchas personas no tenían? ¿Ah? ¿Fe? ¿Tenía fe? ¿Sí o no? Sí, ok. ¿Pero qué más tenía? Diga que piense qué más tenía esa mujer que muchas personas no tienen. ¿Sí? Aparte. La gente dice que tiene problemas, dice que no tiene la gente. Mucha gente tiene problemas. Parecen profesores de matemáticas, están llenos de problemas. ¿Ok? Entonces le digo yo, ¿qué es lo que tenía esa mujer que a veces no se ve en la lectura, pero que tenemos que tomarlo por la revelación? Sí, tenía valentía. ¿Valentía para qué? No se sitúe en el milagro. No se sitúe en que ella se abrió camino para tocar el borde del manto. No se sitúe en eso, sitúese antes.
Antes. Convicción. Ok. ¿Convicción de qué? ¿Cuál era su convicción? De que un día iba a ser sana. Esa era su convicción. Y entonces, ¿qué ella buscaba constantemente? Sanidad. ¿Cuánto tiempo la buscó? 12 años. ¿Sabe lo que tiene esa mujer que mucha gente no tiene? Perseverancia. Ella estuvo por 12 años sufriendo a manos de muchos médicos por su sanidad. Y hay mucha gente que no tiene perseverancia, no lucha por lo que quiere. Esa mujer luchó por 12 años por lo que quería. ¿Sabes cuál es el mensaje oculto en la escritura de esas mujeres? Que tenían perseverancia. ¿Sabes cuál otra que tenía perseverancia? Una mujer viuda que venía todos los días a molestar a un juez injusto y todos los días venía y le decía: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. ¿Sabe lo que tenía esa mujer? Una mente intensa. Tenía una mentalidad de que quería que ese hombre le hiciera justicia y no lo dejaba tranquilo. Todos los días iba, todos los días iba, todos los días iba, hasta el punto que dice: ¡ay, ya basta de esta mujer! No sea que me agote. Y le hizo justicia. Y Dios dice: y miren lo que provocó esta mujer. Miren lo que logró esta mujer. Y miren lo que hizo el juez injusto con esta mujer. Ahora les digo yo a ustedes: ¿quién no hará entonces el Señor con sus hijos que claman de día y de noche? Oportunidad. Oportunidad. Te está diciendo: para ti hay una oportunidad. Para ti hay una oportunidad. Te está diciendo: el poder de la perseverancia tiene que ver con el poder de la mentalidad. Una mentalidad que tiene que cambiar te va a dar el enfoque de ser perseverante. Para poder participar de los frutos debes ser perseverante. Ir andando y llorando. Perseverancia. No te canses de hacer bien, que a su tiempo cosecharás si no dejas de perseverar. Para poder perseverar hay que tener mentalidad. Otro ejemplo: había una mujer que por 18 años iba a la sinagoga encorvada. Era más fácil que esa encorvada se quedara en su casa. Pero todos los días iba a la sinagoga por 18 años. Denle que de la viejita, denle que de la viejita, ahí le voy. ¿Qué es lo que tenía esa mujer? Diga conmigo: perseverancia. Diga conmigo: perseverancia. Ahora dígalo con fe: Usted tiene que tener perseverancia. Para tener perseverancia usted tiene que tener una mentalidad. Una mentalidad. El hombre, hermanos amados, que no tiene perseverancia es un hombre que no va a alcanzar nada en la vida. Para poder alcanzar en la vida hay que ser perseverante. En la vida natural hay hombres que son perseverantes por un tema de mentalidad. Y si un mundano que no tiene a Dios tiene una mentalidad y logra alcanzar cosas, ¿cuánto más tú, que tienes al Dios Todopoderoso a tu favor? ¿Cuánto más tú, que tienes la sangre vigente que habla mejor que la sangre de Abel sobre tu vida? ¿Cuánto más tú, que tienes el poder del Espíritu Santo que mora dentro de ti? ¿Cuánto más tú, que tienes la palabra escrita a favor tuya? Tú tienes 66 libros. Hay hebreos que con solamente la Torá prosperaron en todo. Tienen los israelitas premios Nobel, hermano, títulos de creaciones, títulos de proyectos. Han hecho, hermanos amados, inventos increíbles, hermanos. Y tienen menos de lo que tú tienes. Y tú tienes 66 libros, hermano. El que te compartió la palabra tiene confianza en que tú te vas a transformar en lo que Él diseñó para ti. No depende de donde usted viva. No depende en qué familia nació. No depende del entorno. No depende de su jefe. No depende de nada. Depende de que usted crea que Él todo lo puede.
crees que todo lo puedes? Eso hay que verlo. ¿Y sabe cómo se va a ver? Sí, cuando estés confrontado. Cuando estés confrontado. ¿Por qué? Porque los impedimentos no te permiten ver. Y cuando tú inviertes demasiado tiempo en tu mente en pensar el impedimento te pone límites. Porque el impedimento es un elemento que alimenta la razón. Y la razón pone límites. ¿Por qué Zaqueo no pudo ver al Señor? Pastor dice que cree porque era chiquito. ¿Qué dice usted? Participe, por favor. Participe con el chileno. ¿Por qué? Porque tenía impedimento. Sí. ¿Cuál? Dice la Escritura que Zaqueo no podía ver a Jesús por la gente. ¿Sabes que muchas veces tú mismo no puedes alcanzar lo que Dios quiere hacer contigo porque pones tu mirada mucho en la gente? Hay un montón de personas que quisieran correr a hacer cosas por Dios, pero piensan en la gente. Yo como quisiera hacer esto. ¿Y qué dirán? ¿Y qué opinarán de mí? ¿Y qué dirá aquel? Hay mucha gente que no ve a Jesús por la gente. Y hay muchos cristianos que dejan de alcanzar lo que Dios tiene para ellos por la gente. ¿No quiere tomar desafíos? Por la gente. No quiere hablar algo que cree por la gente. No quiere tomar una decisión por la gente. Hay un montón de gente. Para poder participar de un nuevo tiempo, vas a tener que enfrentar tus desafíos con fe. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que estamos hablando. Yo me entiendo claro, hermano. Yo sí me entiendo clarito lo que estamos conversando. ¿Sí está presente aquí? Ok. Ahora mire. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Aquí hablamos de perseverancia. ¿Por qué estamos hablando de perseverancia? Porque dice aquí, así que, ¿qué cosa? Hermanos míos, amados. ¿Qué dice? Diga conmigo, estad, número 1, firmes. Número 2, ¿qué quiere decir constantes? Perseverante. Dígale que tal lo suyo. Sé perseverante. Muévele el hombro. Sé perseverante. Te están hablando a ti. Están hablando contigo, hermano. Dígale, sé perseverante. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y perseverantes, creciendo en la obra del Señor los domingos. Todo el tiempo. Es decir, hermano, que mañana, en la mañana tienes que crecer. El lunes tienes que crecer. El martes tienes que crecer. El miércoles tienes que crecer. Todos los días de tu vida tienes que crecer. Porque Dios es dueño del crecimiento. Pablo sembró, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Dios quiere que tú crezcas. Dios quiere que tú crezcas. Dios quiere que crezcas en tu mentalidad. Dios quiere que crezcas en tu fe. Dios quiere que crezcas en tu esperanza. Dios quiere que crezcas en tu confianza. Dios quiere que crezcas en la palabra. Dios quiere que crezcas en tu servicio. Dios quiere que crezcas en todas las dimensiones del crecimiento. ¿O se crece solamente los días domingos de escuela dominical? No, vamos a ir al domingo para crecer un poco. ¿Cómo así? Diga, está al lado suyo. ¿Cómo así? ¿Cómo estás tú queriendo crecer solamente un día a la semana? Y cuando no vas al culto, entonces no creces.
Te falta leer la palabra. Dígale que está al lado suyo. Te falta leer la palabra, mi hermano amado. Te falta leer la palabra. Creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo, eso es mentalidad, eso es conocimiento, eso es entendimiento. Que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tu trabajo en el Señor no es en vano. El que predica la palabra la tiene que predicar con fe. El que sirve tiene que servir a Dios con fe. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo no es en... Hoy crece algo, mañana crece otro poco, pasado crece otro poco, pero mantente firme y constante, firme y constante, firme y constante. Cuando usted se proponga algo, que no haya nada que le haga desistir de lo que se está proponiendo en el Señor. Lo único que usted necesita es tener una palabra. Si Dios le entregó una palabra, el Dios de la palabra va a acompañarle. El Dios de la palabra va a estar con usted. El Dios de la palabra le va a acompañar. El Dios de la palabra le va a proveer. El Dios de la palabra le va a sustentar. Porque usted conoce que Dios todo lo puede. Yo sé y tengo la plena convicción que lo que estoy haciendo ahora contigo, congregación, no es en vano. Si lo pensara, ni siquiera estaría acá. Si lo pensara, no hubiese dejado una congregación en Chile. Si lo pensara, no dejaría 5 hijas en Chile. Si lo pensara, no estaría aquí. Porque estoy aquí por amor a Dios, para que tú sepas que entiendo que Dios quiere invertir en ti. Si tú ves que tu pastor está en los cultos acá, es porque está haciendo que su trabajo no sea en vano. Por eso te está aconsejando, por eso te está predicando, por eso te está exhortando, por eso te está animando. Porque si no, hermano, imagínese usted el predicador. Vamos a ir a predicar la palabra. ¿Y para qué? Si estos hermanos ni cambian. Tanto que te esfuerzan a estudiar, si aquí ni te hacen ni caso. Te quedas dos estudiando, leyendo. ¿Y para qué? Si la misma hermanita sigue haciendo las mismas cosas. Entonces, ¿el problema está en la hermanita? ¿Sí o no? Sí. Pero el que no tiene que dejar de hacer lo que tiene que hacer es aquel que tiene la mentalidad. Usted está haciendo lo que está haciendo porque usted ama a Dios. Usted va a leer la palabra, a estudiarla porque usted ama a Dios, porque usted va a entender que Dios, mire, es un especialista en recompensar. Dios no va a dejar a nadie que invierta algo en su reino sin recompensa. Si a usted le incomoda eso, usted no está leyendo la palabra, porque Dios, hasta el que da un vaso de agua, no lo dejará sin su recompensa. El más beneficiado somos nosotros. Y aún así, a pesar de ser beneficiados, para que nosotros nos estimulemos más, Él nos da recompensa. Imagínese el Señor. No debería, y aún dice, mire, para endulzar mi propuesta sobre ti, te quiero recompensar. Pero si el beneficiado soy yo lo sé, pero es que quiero que te guste, quiero que estés feliz, quiero también recompensarte. Entonces imagínese usted que usted participa de una bendición tan grande y a pesar de todo eso, entonces el Señor dice, te voy a recompensar. ¿No dice la Biblia que el Señor es galardonador de quién? ¿Y quién es el beneficiado por buscar a Dios? Nosotros. Entonces ya con buscar a Dios y encontrarle estamos pagados. ¿Sí o no? Claro, usted le busca a Dios y le encuentra. ¿Está pagado? Y aún así te da... O sea, si nuestro Señor, hermano, ¿cuántos alaban al Señor, hermano? Nuestro Dios es extraordinario. Nuestro Dios es extraordinario, hermanos. Además está fuera de nuestra dimensión. Está fuera de nuestra dimensión. Esa mujer tenía un mensaje oculto. Todos ponemos la mirada en que se abrió camino y tocó el borde del manto, pero esa mujer tenía perseverancia. Todos los días, durante 12 años, se esforzaba por alcanzar sanidad. Tenía convicción de que podía ser sana. Su convicción le llevó a tener acciones
Quien tiene convicción tiene acciones. Cuando tú tienes una convicción, tienes que mostrarla con una acción. Esa mujer tenía una acción. La acción que tenía era que iba al lugar, iba al médico. ¿Y sabe lo que le hacía? Hasta le pagaba al médico, gastó todos sus recursos médicos. Tenía una acción. Cuando tú tienes una convicción, tienes que tener una acción. Nosotros tenemos que tener acciones que hablen de nuestra fe. Diga amén, diga yayay o disimule. Ahora mire, ¿qué dice ahí Deuteronomio 1, versículo 2? ¿Qué dice ahí? No, pero no lo lee con ánimo, discúlpeme. Como dicen ustedes, en mi rancho habla más fuerte. ¿Qué dice ahí? Léalo fuerte. Léalo fuerte ahora. Número 1, 2 y 3. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Diga conmigo, ¿cuántas jornadas? 11. Dígalo fuerte, ¿cuántas jornadas? 11. Dígalo fuerte, ¿cuántas jornadas? 11. El número 11 ya se cumplió. Ya se cumplieron las 11 jornadas. Ahora avance, ahora avance. Para poder avanzar, va a tener que tener un cambio de mentalidad. Si cambia la mentalidad, va a entender que usted tiene todos los recursos necesarios para obtener lo que Dios dijo que usted podía obtener. ¿Cuál es su nombre? Diego. Dios puso dentro de usted, hermano Diego, todo lo que usted necesita para cumplir el propósito de Dios. Dios lo puso en usted, hermano Diego. Usted tiene que creer que está en usted. La iglesia tiene el recurso más grande dentro, no fuera. La mujer que se le perdió el dracma, estaba asustada, la moneda se le perdió, entonces andaba buscándola. Se me perdió la moneda. ¿Dónde estaba la moneda? ¿Afuera de la casa o dentro de la casa? Adentro de la casa. ¿Por qué no la veía? Hermano Diego, ¿por qué no veía que la moneda estaba dentro? Hermana, ¿por qué no veía que la moneda estaba dentro? ¿Por qué no veía que la moneda estaba dentro de su casa? Pensaba que estaba afuera, sí, pero ¿por qué no veía que estaba dentro? Que se la había perdido adentro. Ah, por ahí ya nos vamos acercando. ¿Qué faltaba? Luz, pero no era lo único que faltaba. ¿Por qué no veía que el recurso estaba dentro? Porque estaba desordenado. ¿Qué más faltaba? Estaba sucio, no tenía limpieza. ¿Sabe por qué la gente busca el recurso afuera? Porque piensa que las cosas otros pueden, que otros tienen la capacidad, que otros sí pueden hacer eso, que otros pueden predicar, que otros pueden enseñar, que otros pueden tocar instrumentos, que otros pueden tener negocios, que otros, porque no ven que Dios puso el mayor recurso dentro. Prenda luz, hermano Diego. Barra la casa, hermano Diego. Ordene el interior. Usted se va a dar cuenta que Dios le entregó todo lo que usted necesita para cumplir el propósito en él, en esta tierra. ¡Aleluya! Se lo voy a decir de otra manera. ¿Quién es el hacedor de ministros? ¿Yo? ¿Usted? ¿Usted? ¿Quién? A ver, ¿quién fue el que constituyó a algunos ser apóstoles? A otros profetas, a otros pastores, a otros. ¿Quién los constituyó? Ok, o sea que dentro de usted ya está lo que usted es. ¿O no? No lo veo con convicción, hermano. Amén, pastor. Yo lo creo, pastor. Amén, dígalo fuerte. Amén, pastor. Amén, pastor. Usted dentro de usted. Ahí está. No lo hizo ningún hombre. ¿Me doy a entender? O sea, ¿qué es lo que necesita entonces solamente esa persona? Activar. Activar. Tiene que haber
algo de parte de Dios que venga a activar. A activar. ¿Cuántas personas no oran en las congregaciones para que Dios les mande algo? Y Dios dice, pero si yo te lo mandé hace rato. Mándame, Señor, un trompetista. ¿Hay trompetista aquí? Sí, hay. ¿Qué te falta, pastor? ¿Un trombonista? Mándame un trombonista. El trombonista a lo mejor ya te lo mandó hace rato. Solamente hay que activarlo. Mándame a alguien para dirección visual, para las cámaras, las redes sociales. Y a lo mejor está. Solamente hay que, porque está dentro. Dile que está al lado suyo. Dios ya te dio todo lo que tú necesitas. No, pero mire dígalo con convicción, hermano. Dios ya te dio todo lo que tú necesitas. Dígalo para que le escuche. Dios ya te dio todo lo que tú necesitas. Hay pastores que me tiraron arena de cementerio, uñas de gato, pero de vieja, y le tengo susto. Sobre ti reposa la sangre de aquel que venció la muerte. Sobre ti reposa el Dios Todopoderoso. En tu vida está el que venció al Satanás. El Señor lo reprenda. Hay pastores que me tiraron ahí una monedita pintada negra. No sé, hermano. Hay gente que invierte más tiempo a hablar de las tinieblas que de Dios. Hay gente que le tiene más miedo a las cosas del mundo y a las cosas de las tinieblas, hermanos amados, y desconoce. Por eso que dice la Escritura, erráis, porque desconocéis o ignoráis las Escrituras, su poder. Dios te dio a ti el poder. Verso 6. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo, habéis estado bastante tiempo. ¿Qué es lo que pasó? Le pregunto a usted, ¿qué pasa con las personas? ¿Sabe cuál es el problema con las personas? Muy bien, hermano Diego. Ahí le pegó medio a medio, ¿eh? Está sacando el recurso que está dentro. ¿Cuál fue el problema? ¿Qué es el problema con las personas? Se acomodó. ¿Sabe cuál es el problema? Las personas se acomodan. ¿Para qué vamos a hacer esto si ya estamos bien? ¿Para qué vamos a hacer una ampliación si estamos bien? ¿Para qué vamos a buscar un lugar nuevo por si estamos bien? ¿Para qué vamos a invertir más si con esto lo hacemos, pastor? Pastor, ¿para qué va a comprar más sillas si, mire, estamos bien con las que tenemos, pastor? Pastor, ¿para qué vamos a hacer esto? ¿Para qué vamos a cambiar el piano si este piano suena, pastor? ¿Sabe por qué? Que no tiene visión siempre se va a conformar con su presente. Quien tiene visión nunca se va a conformar con su presente porque ya vio su futuro. Cuando tú ves tu futuro, nunca vas a estar satisfecho con tu presente porque ya sabes que algo mayor de Dios está por venir. Entonces tú tienes que participar creyendo. Te voy a decir algo. Dios nunca te va a mostrar algo pequeño. Dios siempre te va a mostrar algo imposible para que tú lo puedas lograr. Y te lo va a mostrar porque Él se quiere asegurar que no lo puedan lograr sin Él. Por eso la visión que proviene de parte de Dios tiene un elemento muy importante. Imposible. Imposible. Si hay algo que es posible, yo no necesito que Él me ayude porque lo puedo hacer. Entonces la visión tiene que ser más grande, porque tiene que ser algo que yo no pueda hacer. Entonces Dios te muestra algo que tú no puedes hacer. Te pregunto, ¿qué cosas pasaron en Horeb? Horeb era un lugar extraordinario.
¿Sí o no? Oreb era un lugar extraordinario, ¿o no? Dígame, sí, pastor. Por último, yo te digo, respóndeme, sí, sí, pastor. Sí, era extraordinario. ¿Qué había en Oreb? ¿Había gloria? Sí. ¿Había presencia de Dios? Sí. ¿Qué más había? Ahí en el monte Oreb Dios le habló un mes una zarza. Dios habló desde la zarza. Una zarza que ardía, que no se consumía. Ahí estaba llena de la gloria. O sea, Oreb era un lugar calidation. Te pregunto, ¿el hombre es un hombre que se acomoda a un ambiente controlable, conocido, que se siente que está bien? ¿Sí o no? ¿Se acomoda o no se acomoda? Sí, su zona de confort. Imagínense, lo sacaron de la esclavitud, hermanos amados, lo llevaron por el desierto, le cambiaron la dieta, pum, viene el camino, le abrieron el mar rojo, hicieron que todos los egipcios murieran, ellos lo vieron, Dios con una nube, con columna, de repente llega a un lugar, hay gloria de Dios, y ellos empezaron a armar su tiendita y todos los días ahí, y estaban ahí comiendo, jugando ahí, divirtiéndose, fue pasando el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo. Y Dios dice, ya, entonces ya sé. Un tema de mentalidad. 11 jornadas hay desde el monte Oreb, camino del monte Seir hasta Cades Barnea. Cuando usted empieza a leer todos los versículos, yo se lo voy a leer para que ponga atención. El versículo 1 dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot, Dishat. Y le dice, 11 jornadas hay desde Oreb, camino del monte Seir hasta Cades Barnea. Oreb, monte Seir, Cades Barnea. Verso 3. Y aconteció con los 40 años en el mes 11. ¿En qué mes? En el mes 11. El primero del mes Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sejón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Esbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot. Ponga atención porque Moisés también ahí se enfrentó a un gigante, para que lo tenga claro. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, verso 6, Jehová nuestro Dios nos habló en Oreb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte ahora del amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte de los valles, en el Negueb, junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo, al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates, y mirad que yo os he entregado, diga conmigo, entregado, dígalo fuerte, entregado. Ok, escúchame, hay algo que te voy a decir, hay algo que Dios ya te entregó, que si sigues en tu comodidad, nunca vas a poseer. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Hay cosas que ya Dios nos entregó. Y que si nosotros no somos perseverantes y constantes y trabajamos, porque el agricultor para poder participar de los frutos debe esperar primero. ¿Dice así? No. Dice, debe trabajar primero para poder participar de los frutos debe trabajar primero, pastor. Entonces dice aquí, mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed. Diga conmigo, entrad y poseed. Entrad y poseed. Imagínense todo, le está diciendo, ustedes retornen. Retornen. ¿Sabes lo que pasa, hermanos amados? Que uno se acomoda. Y en el acomodo uno deja de conquistar lo que Dios quiere que uno conquiste. Dios está llevándonos a una dimensión de un cambio de mentalidad para que usted sepa que tiene muchas cosas que va a conquistar. Pastor, hermanos, Dios ya nos entregó la tierra. Dios nos entregó la abundancia. ¿Sabe por qué le digo Dios nos entregó la tierra? Porque mi Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Él es dueño de todo. Y en el Salmo 2 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones
y como posesión tuya los confines de la tierra. Así que yo le pedí a Dios mi nación. Si me la ofreció, yo la tomé. ¿O no? Porque Chile es el último lugar de la tierra. ¿Sabía usted o no? Que hay un letrerito que dice: bienvenido al fin del mundo. El confín de la tierra es Chile. Ahí está, allá vivo yo. Entonces cuando yo leí eso, dice: pídeme por herencia y te daré las naciones. Y como posesión tuya, Chile. Entonces yo dije: Chile, mío. Así que mandé a comprar un mapa de Chile y lo tengo en mi oficina, así como es, así colgado. Desde el norte hasta el sur, del sur, centro, todo. Ahí está, Chile. Entonces, ¿qué estoy pensando? En mi nación. Entonces, para pensar en mi nación, tengo que pensar más allá de mi comuna. Y tengo que pensar más allá de lo que voy a hacer a nivel local. Tengo que estar pensando en algo que bendiga a mi nación, que bendiga a mi país. Tengo que estar pensando en lugares donde no se han abierto obras. Estoy diciendo, tengo que ir allá y tenemos que llevar el evangelio a ese lugar donde hay otros que no conocen al Señor. Hay un campo donde no hay gente que conozca a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Entonces le digo yo: ¿hay alguien aquí que Dios le haya dado un llamado? Que sienta que Dios le llamó, que sienta que es pastor, que sienta, yo pastor, ok, vénganse todos para acá. Vamos a empezar a hacer una escuela ministerial. Y lo empiezo a equipar. ¿Por qué? ¿Por qué? Es mentalidad, pues, hermano. Porque si no, ¿qué hacemos? Si Dios te entregó la tierra, si Dios te dijo: ahí está la tierra, y fíjate lo que le dijo a ellos: retornen, volveos. O sea que ellos, ustedes pasaron todo, ahora vuelvan, vayan de nuevo. Esa tierra es de ustedes. Esa tierra Dios se la dio a ustedes. Pero gente se acomoda. Hermano, ¿sabe qué? Le puedo decir algo. Hay gente que se acomoda al privilegio. Hay gente que se acomoda a una honra. Hay gente que se acomoda a algo terrenal. Hay gente que se acomoda a tocar toda la vida de la misma manera. ¿Quién es el que toca aquí el piano? Usted. De nuevo, ¿eh? Algo le quiere hablar Dios. ¿Cómo se llama usted? ¿Cuánto? Hailey. Hailey. Consulta. ¿Cómo aprendió a tocar el piano? ¿Ah? Dígalo. Fui a clases por 2 meses. ¿Y qué más? Después la hija del pastor me enseñó un poco y de ahí aprendí yo sola. 2 meses y la hija del pastor le enseñó un poco y después aprendió sola. Le pregunto, ¿siguió tomando clases? No, ¿Por qué? no sé, porque no he podido. ¿Porque no has podido? Mm, ¿Esa es la verdad? Te voy a decir algo, Hailey. Estás en la casa de Dios, que columna y baluarte de la verdad, y el que miente es hijo del diablo. Porque no he querido. ¿Por qué Hailey no ha progresado en desarrollar más su talento? No ha querido, porque llegó a su posición de confort. ¿Me doy a entender? Eso no le pasa solamente a ella. Le pasa a un montón de cristianos. El que toca la trompeta le aseguro que está en la misma. El que toca el saxo igual. El que toca la batería, hermano, le dieron 2 tumbos y empezó y ahí se quedó. No quiere seguir aprendiendo para tocar mejor. No quiere seguir aprendiendo para hacer más ligeros pies. No quiere seguir aprendiendo para ocupar todos los recursos. El que toca percusión sabe tocar 2 tambores y la hace así todo el rato. Y tiene, no sé, un montón de cosas más y no quiere aprender. ¿Por qué? Porque eso es lo que toca. Un pastor
predica la palabra y quiere predicar toda la vida de la misma manera. No le pida a Dios que le dé un renuevo, que le dé una gracia, que le dé una virtud, que le siga hablando, que le dé mayor profundidad. No, Dios se conformó con eso. El que dirige la alabanza sigue repitiendo por 50 años las mismas palabras. Levante la mano, baje la mano, ruja, toque aquí, grite acá, salta acá y repite lo mismo. Por decir algo. Porque entiendo que la escritura, el logos, de cierto os digo, de cierto os digo. La palabra te la tienen que repetir. Pero te voy a decir algo. Una de las palabras, hermanos amados, para paracletos, tiene que ver con fluir. 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 Entonces tú puedes crecer más en lo que Dios te otorgó, porque es una fuente inagotable. Crece más en lo que el Señor te enseñó. Dios te dio el talento. Imagínate lo que hiciste con 2 meses, un poquitito de clase y un poquitito de oído. Mira lo que hiciste. Ahora imagínate lo que Dios puede hacer contigo con una perseverancia y una mentalidad de crecimiento. Si con poquito, hermano, si con poquito Dios hace algo, imagínense que no. ¿Dónde andabas tú? Estoy terminando la predica y viniste recién a sentarte. ¿Dónde estabas? ¿Y qué estabas haciendo en la cocina? Pastor, ahora que usted cómo va a saber lo que estaba haciendo. ¿Tocas un instrumento tu hermano? ¿Viste? Ahí está. Ahí está la respuesta. Si invirtiera el tiempo en la trompeta de los que invierten en la cocina. ¡Ah! Hermanos amados, es fácil quedarse en Oreb. Es fácil quedarse en el monte donde hay cosas, mire, y es una conducta normal. Viene Pedro, viene Juan, viene Jacobo. ¿Sabe dónde lo lleva el Señor? Al monte de la transfiguración. Era algo espectacular, hermano. O sea, se le prende una visión, baja una nube, una gloria, habla el Padre, aparece Moisés, aparece Elías, hermano, y ellos en una película, así, ¡ah! Y de repente Pedro, hago una enramada para que nos quememos acá. O sea, hermano, cuando tú vives algo hermoso, te quieres aferrar a eso. Yo le digo algo, hay un montón de gente que vive de glorias pasadas. Yo recuerdo cuando viví esto, yo recuerdo cuando pasó esto, yo me recuerdo el culto del año tanto, yo me recuerdo fulano de tal, la reunión de fulano de tal, yo me recuerdo cuando, hermanos, el mismo Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y Dios te puede traer un nuevo despertar, un nuevo despertar, un nuevo incremento de crecimiento. Un nuevo incremento, hermanos amados, de fluir, de entendimiento. Eso es lo que Dios quiere también activar para este tiempo, para este momento, para estos días. Esto el Señor quiere activarte, pueblo. Quiere activarte, casa. Porque ya se cumplieron 11 jornadas. Ahora, a crecer en el evangelismo, a crecer en la palabra, a crecer en la alabanza, a crecer en el desarrollo ministerial, a crecer en los departamentos de servicio, a crecer en la conquista de territorio, a crecer en la conquista de la tierra. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no soñar si Dios es tu Dios y Dios te dio todo lo que tú necesitas? Está en ti. A mí me dicen a mí algo, yo lo creo. ¿Y cómo lo hago? No tengo idea, pero lo creo. A veces de repente me preguntan, ¿y cómo lo hizo pastor? No tengo idea. ¿Qué es lo que hice? Me lancé nomás, por mano. ¿Cómo avanzó usted? Mirándose. Pastor, ¿y si me va mal? Escúchame bien. El tema no es si te va mal. Tuviste la fe para lanzarte afuera de la barca. Siempre en la barca van a haber 11 que van a opinar. Escúchame bien. La proporción de los opinólogos siempre es más grande
que la voz del que salta. Pero el que salta es el único que experimenta lo que los opinólogos nunca van a experimentar. Un día escuché decir algo, hace poquititos días, de mi pastor. Él dijo: a mí me hacen videos de esto, me hacen dibujos de esto, me hacen aquí, me hacen allá, pero ellos no viven lo que yo vivo. Y las personas que son opinólogas opinan mucho, pero viven nada o poco. ¿Quieres ser un opinólogo o quieres ser un protagonista? A lo mejor estás en un proceso de estancamiento. A lo mejor llevas 5, 10, 15, 20, 30 y te estancaste. Y pensaste que tu vida cristiana ya era eso. Tu vida cristiana era un día a la semana al culto y el día domingo al culto y ya era. Venir, decir amén, escuchar la palabra y ya. Tratar de ayudar y ya. Y pensaste que a lo mejor eso era tu vida cristiana. Y eso cerraba todo lo que era el reino de Dios y te olvidaste que Dios puede darte mucho más abundantemente de lo que tú pides o entiendes según el poder que actúa en ti. ¿Usted piensa que yo quería ser pastor? ¿Pastor, usted cree que yo quería ser pastor? No. ¿Sabe lo que yo quería aquí entre nosotros? Yo quería estudiar una carrera que me permitiera prosperar y ayudar a un pastor a que pudiera sacar adelante la obra. Entonces yo decía para mí mismo: si yo soy un buen profesional, voy a poder trabajar, voy a tener buenos recursos, voy a mantener a mi familia bien y voy a poder ser una buena ayuda para al pastor que Dios me dé. Eso es lo que yo quería. 5 minutos más tarde, el Señor me dice: no, yo quiero que tú seas el pastor. Imagínese usted que estudié 4 años una carrera, 5 años otra carrera, trabajé en una empresa, Dios nos dio nuestra casita, Dios nos dio las cosas, todo. Y de repente Dios te dice: ahora deja todo eso. Para otro lado. Yo quería ser arquitecto. ¿Sabe por qué no estudié arquitectura? Porque Dios quería que estudiara auditoría. Pero yo quería ser arquitecto. ¿Y por qué estudié auditoría? Porque Dios me dijo claramente: vas a estudiar esta carrera. Me mostró dónde era, me mostró la gente que iba a estar y cómo lo iba a hacer. No tenía mayor opción. Y cuando terminé la carrera y empecé a trabajar, Dios me dijo: ahora vamos a dejar esto y vamos a hacer esta otra cosa. O sea, las montañas rusas para el evangelio quedan cortas, por mano. Porque usted va, ¡uy! Y de repente Dios: vamos para acá, ¡uh! Y cuando usted va, ¡ah! ¡Bum! Y cuando usted dice, ya pasó lo más. Y cuando usted está ya tranquilo, se, ay, gracias a Dios que. Y cuando usted se baja de esa montaña, hay otra montaña que le está esperando. Porque el evangelio es dinámico. Escuche lo dinámico que era el evangelio de Cristo. Oraba y todos los días se encontraba con aguas calmadas. ¿Era así? No, todos los días. La agenda del Señor, todos los días, su endemoniado, hermano, su ciego, su cojo, su enfermo, su paralítico, su crítica, su fariseo religioso, su enjuiciador, hermano, que le querían matar, que le querían pegar, que lo escupían, que lo insultaban todos los días, hermano. Que le robaba, el mismo tesorero le robaba todos los días, hermano. O sea, era como era, dinámico. ¿Y que dónde reposaba el Señor? En su presencia. ¿Y desistía de hacer? No, es necesario que se cumpla. No te acontezca, no, hay que perseverar, Pedro, hay que perseverar. Es lo que Dios nos mandó a hacer. La voluntad del Padre es la que yo vine a hacer. Y yo no me voy a separar de la voluntad del Padre porque eso es lo que mi Padre quiere que yo haga. Cuando Él va cumpliendo la tarea, Padre,
Yo te he glorificado. He hecho lo que tú me pediste. Y la gloria que tú me has dado a mí, yo te pido que tú se la des a ellos. Quiero percibir ese despojó de su gloria. Y luego estaba apoyando que volviera la gloria. Por eso que le digo yo, hay cosas que Dios nos va a llamar a hacer que son verdaderas locuras. Y un montón de gente te va a decir que no la hagas, porque es más fácil no hacer nada. Le aseguro que las congregaciones se acomodan. Dice la Escritura que Moisés llevó a las ovejas más allá del desierto. ¿Qué le quiero decir con esto? Que una congregación va a llegar hasta donde el pastor lleve esa congregación. Si la congregación se reúne en un lugar y aunque esté atiborrado de gente, si el pastor no decide tomar la decisión de ir a conquistar otra tierra, la gente se acostumbra. Póngale 7 cultos diarios, póngale 10 cultos diarios, ponga un niño arriba de otro niño, ponga un niño arriba de otro niño, otro niño, otro niño. Saque todas las sillas y ponga las mesas dentro del culto, come ahí y después ordena para la otra reunión y la gente se acomoda. ¿Por qué se va a acomodar? Porque se acostumbra a eso, entonces se adapta. Pero cuando llega la visión, pastor, cuando llega la fe, cuando llega la perseverancia, cuando llega la convicción, cuando se rompe el proceso de estancamiento, se comienza a avanzar, a tomar todo aquello que Dios dejó en la Escritura que nos pertenecía. Y tiene que haber alguien en esta congregación, más de uno. Tiene que haber alguien en esta reunión, más de uno, que tenga la fe y que crea que si cambia su mentalidad, cambiará su manera de vivir. Y que si cambia su manera de vivir, comenzará a conocer la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pastor, ¿y si me encuentro con desafíos? Por supuesto, si eso es lo sabroso de este camino. Eso es lo que te va a llevar a alimentar tu fe. Si la fe no tiene imposible, se muere de hambre. El alimento de la fe son las cosas imposibles. Así se alimenta la fe. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque entre Oreb y Cades Barnea tenían que pasar por el monte de Seir. Seir significa demonio. Entre el lugar de la comodidad al lugar donde tienes que llegar, vas a encontrarte con desafíos. Te vas a encontrar con pruebas, con adversidades. Pero aunque se levanten tormentas, siguen rumbo. Siguen rumbo. Jesús dijo, vamos a ir mar adentro. Vamos a ir a la otra orilla. Y cuando iban a la otra orilla, una gran tormenta se levantó. Y él podría haber dicho, ya dejemos hasta aquí, muchachos, porque la cosa se puso complicada. No. Él no se atemorizó por la tormenta, sino que ordenó que la tormenta se sujetara. Porque él tenía que llegar a la otra orilla. Y cuando él llegó a la otra orilla, liberó un hombre endemoniado que Dios le iba a ocupar para conquistar 10 ciudades, para cumplir una profecía escrita hace varios años atrás, acerca de un lugar que iba a estar asentado en tinieblas y que un día gran luz le iba a alcanzar. Entonces, tú vas a responder a lo que está escrito. Te voy a decir algo. Diego, Juan, Eddie, mi amor, pastor, en la eternidad se escribió un rollo de tu vida. Y dice la Escritura que cuando entró el Espíritu a la tierra para ocupar el cuerpo que Dios le había preparado,
Él se propuso cumplir todo aquello que estaba escrito en el rollo que debía cumplir aquí en la tierra. No se escribió eso con letra que desaparece, sino que tu nombre no es Diego. El nombre de ella no es de ella. El nombre mío no es mío. Tú en la eternidad tienes otro nombre, porque le dieron a ese hombre tu espíritu. Y tu espíritu es más viejo, si podríamos ponerle la dimensión de tiempo, a saber desde cuándo fue creado tu espíritu y cómo te llamas en la dimensión espiritual. ¿Cuál nombre tiene tu espíritu? Dice la Biblia que nosotros llegaremos allá y que vemos hoy oscuramente, pero luego conoceremos el cómo fuimos nosotros conocidos. Entonces, proponte cumplir aquí en la tierra aquello que está escrito en el rollo de ti. ¿Qué habrá dispuesto Dios para ti? Pregúntate, ¿has estado cumpliendo aquello? Quizás no lo sabes. Quizás es el día de empezar a prender luz, ordenar y barrer, limpiar, para ver que el recurso está aquí y que Dios tenía cosas que yo tenía que alcanzar. Se cerraron a una temporada cuando Dios tenía cosas más lindas. Dios, en este aniversario, pastor, le vino a incomodar. Le vino a incomodar. ¿Sabe por qué Dios nos incomoda? Para que nosotros... Muy bien. Por eso nos incomoda. Porque nosotros nos acomodamos. Nos acomodamos al día a día, nos acomodamos a esto. No se puede acomodar. Porque si usted cree, Dios lo va a llevar a otra orilla, y a otra orilla, y a otra orilla, y a otra orilla. Y un paso de fe le va a llevar a otro paso de fe. Y usted nunca va a dejar de alcanzar aquello para lo cual Dios le comisionó. Porque la visión no termina contigo. ¿Sabes cuál es la orden que le dieron a Josué? Que sacara a todos los enemigos de la tierra. Josué era viejito, 110 años. Y dijo, ya estoy. Ustedes vieron lo que Dios hizo con ustedes, cómo les guardó, cómo les cuidó, cómo peleó, todo. Ustedes van a tomar sus decisiones. Pero yo ya no puedo. No me da, como quien dice, para seguir. Así que procuren terminar de conquistar. O sea que aunque la visión, hermanos amados, es tan grande, Dios la hace así de grande para que la visión no termine contigo, ni conmigo, ni contigo, sino que sea pacto perpetuo, de generación en generación. Pero ¿qué es lo que hace el hombre? Se acomoda. Murió Josué y los demás, relajo. Dejaron de conquistar y empezaron a proliferar los otros pueblos. ¿Y qué pasó? Aguijones en sus ojos, lanzas en sus costados. Fue proceso de contaminación, de perversión, de apartarse. Y cuando crecen los demás pueblos y el pueblo del Señor no empieza a hacer lo que Dios le mandó a hacer, entonces Dios aún ocupa a nuestros enemigos para que nos enseñen a nosotros. Eso dice la Biblia, hermano. La Biblia dice, ¿cómo yo sabré que estoy agradándote a ti? En que mi enemigo no se enseñoree de mí. Quiere decir que cuando mi enemigo se enseñorea de mí, lo más probable es que no esté haciendo yo las cosas bien del todo. Así que ¿quién quisiera orar por eso? ¿Quién quisiera orar para que empiece un proceso de determinación en nuestra mentalidad y podamos decirle al Señor, Señor, me voy a dar a la tarea de poder comenzar? ¿Para dónde va usted? Si me permite orar, yo creo que oremos. ¿Le parece?
Porque se va a perder ahí en el instrumento su oración. Y yo quiero que usted ore, Diego. Y yo quiero que usted le pida a Dios por usted. ¿Le parece bien? ¿Alguien quisiera estar en su lugar? ¿Alguien quisiera venir aquí al altar? ¿Alguien quisiera estar en el pasillo? Donde tú estés, si adelante, si hay en medio, si atrás, donde tú quieras pedirle a Dios, donde tú le quieras pedir a Dios, que vas a comenzar a trabajar en esos pensamientos. Hay un versículo que dice, en una versión que leí, que no te leí, que dice, para que haya armonía en la forma que pensamos y en lo que sentimos. A veces nosotros sentimos cosas, pero pensamos otras. ¿Se da cuenta que a veces uno está en un culto y siente algo, pero su mente piensa en otra cosa? Yo siento esto, pero termino pensando en lo mismo. Porque no hay una renovación de pensamiento. Pero aquí está el Señor. Y te prometo que la Escritura dice que Él te puede hacer feliz y que tú alcances la vida que Él ha preparado para ti. Bellas, bellas. Hay palabras bellas escritas para ti. Son las que Dios dio para ti. Así que te invito a que tú cierres tus ojos. No porque sea algo místico, sino para que te concentres. Para que cerrando tus ojos, abras los ojos de viviente y puedas mirarte dentro de ti. Tener ojos por dentro. Apocalipsis 4 dice que los vivientes abrían sus ojos y se miraban por dentro. Ahora comienza a mirarte por dentro para que haya armonía en lo que tú sientes y en lo que piensas. Que a veces sentimos tantas cosas lindas en el culto, pero nos vamos y seguimos pensando de la misma manera. A veces sentimos tantas cosas bellas, pero nuestra mente sigue pensando igual. Y te acompaña el mismo pensamiento. Y la Biblia dice que como el hombre piensa de sí mismo en su interior, así es él. Así que tiene que haber armonía en lo que tú sientes y en lo que tú piensas. Así que yo te invito a que tú abras tu boca un momento y comiences a pedirle a Dios en este día, en este 11º aniversario, en el lugar donde vas a tener que ir a la otra orilla, en el lugar donde vas a tener que ir a tomar aquello que Dios te dijo que tenías que tomar, al lugar de la incomodidad, al lugar donde el piso se mueve, el lugar donde la arena se va a mover, el lugar donde la barca se va a mover, pero va a ser el lugar que Dios está preparando para que tú comiences a verle. Como dijo Job, después de la gran incomodidad, no tenía incomodidad económica, no tenía incomodidad física, no tenía ninguna incomodidad, estaba bien. Pero Dios aprovechó el proceso para incomodar a Job. Y luego dijo Job, ahora mis ojos te ven. Ahora te voy a preguntar porque tú me vas a enseñar. A través del proceso mis ojos se han aclarado. A través de este proceso mis ojos se han aclarado. A través de la angustia aprendí a verte. Aprendí a confiar un día más, una jornada más. Aprendí a entender lo que era caminar con el favor tuyo. Aprendí lo que era el camino agradable. Y empiezo a limpiar mi vida. Todos los días estás envuelto en actividades, en cotidianidad. El celular te roba la gracia, la televisión, los trámites, las tareas cotidianas, las series televisivas, el entorno, el trabajo, las amistades, la literatura. Todo está organizado para desgastar tu hombre interior. Y vienes un momento a la casa de Dios, a una puerta dimensional, para conectarte
con aquello que Dios quiere hacer. No es una actividad más, no es una reunión más. Usted no puede venir a la casa de Dios a cumplir con una agenda programática del año. No puede venir a cumplir con la agenda programática de un mes, de una semana. Usted tiene que venir a la casa de Dios con expectativa. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. ¿Cuándo iré y cuándo me presentaré delante de ti? David decía, como el siervo brama, gime por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y nosotros oramos para que la iglesia Maranata aquí en New Jersey, para que esta congregación bella, para que este pueblo vaya y tome posesión de aquello que Dios ya le entregó. Para que crezcan las áreas, para que crezcan los departamentos, para que crezca la palabra, y creciendo la palabra, crezcan también el número de los discípulos. Creciendo en el Señor, creciendo en la obra del Señor, siempre siendo firmes de caminar y siendo perseverantes, sabiendo que lo que hacemos no es en vano, que tendrá su recompensa. Padre, oramos en esta hora para poder abrazar el poder de la perseverancia, para poder abrazar el poder de la constancia, para poder levantarnos y para poder perseverar en lo que debemos perseverar. Y perseverando en esos pensamientos, iremos cambiando nuestra vida, porque serán modificadas nuestras conductas. Y cambiando nuestras conductas y nuestra vida, comenzaremos a conocer cuál es tu buena, cuál es tu agradable y cuál es tu perfecta voluntad. Hoy salimos. Hoy vamos a salir de ese estado de estancamiento, de esa pasividad, de esa quietud, y vamos a ir a aquello que Dios puso. Porque lo que viene por delante es el cruce. Porque hay que cruzar, hay que avanzar, hay que avanzar, hay que avanzar. A tomar aquello que Dios quiere que tomemos. Padre, oramos tomando tu palabra, creyendo y abrazándola en nuestra vida, con convicción y con fe y con seguridad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor y dígale: yo lo creo, creo en ti, creo en ti. Lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti.